La siguiente información es muy importante para cualquier persona con un trastorno autoinmune o cualquier trastorno inflamatorio. Por supuesto, lo que debes hacer si tienes una enfermedad autoinmune es acudir a los expertos. Y lo que te dirán es que consumas muchas frutas y verduras, granos integrales, legumbres. Que solo bebas cantidades moderadas de alcohol, que limites los azúcares y refrescos, y que limites los granos refinados. Te dicen que igual puedes consumir algo de azúcares, jugos, alcohol, granos finos, y azúcar. Dicen que simplemente no consumas demasiado y estarás perfectamente bien. Pero te lo digo ahora mismo, nunca mejorarás si sigues esa recomendación. Hablemos sobre lo que realmente hay detrás de un trastorno autoinmune. La mayoría de los trastornos autoinmunes en los que tus propias células se atacan a sí mismas, creando muchos daños colaterales con inflamación, comienzan en el intestino. En el intestino tenemos una barrera inmune. También tenemos otras barreras en la piel externa y la piel interna. Tenemos otras cosas como ácidos en el estómago, la bilis que produce la vesícula biliar, el ácido láctico que producen algunos de tus microbios y evitan que los patógenos invadan el cuerpo. Y también tenemos esta cosa llamada barrera hematoencefálica, que protege a los patógenos de invadir el cerebro. Entonces, el sistema inmunológico es altamente complejo y misterioso. Realmente nadie entiende la complejidad de este mecanismo de defensa mágico y lo asombroso que es. Y cuando lo aprecias, eres mucho menos susceptible a usar cosas para tratar de eludir tu sistema inmunológico, como los antibióticos, por ejemplo. O cualquier cosa para detener una infección. Es preferible dejar que tu cuerpo aprenda de ello y desarrolle más inmunidad. Antes de entrar en esto, quiero referirme a algo que es realmente importante sobre el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico se desarrolla cuando somos bebés. Con suerte, tuviste un parto natural y no una cesárea. Porque eso puede inhibir el inicio del sistema inmunitario debido al microbioma que se desarrolla en un proceso de parto natural. Y ojalá también haya sido amamantado. Debido a los probióticos que se encuentran en la leche materna, lo que realmente fortalece el sistema inmunológico desde el principio. Cuando hablamos de un feto que crece en el útero de una madre, este no es un ambiente estéril. Pensábamos que era estéril, pero recientemente encontraron microbios en el líquido amniótico. Y algunos bebés tienen su primera evacuación intestinal justo dentro del útero, y encontraron microbios allí. ¿De dónde vienen? Vienen de la madre. Entonces, el sistema inmunológico de un bebé comienza al nacer. Y si no tienen estos ciertos factores, si las cosas son demasiado estériles. Si un bebé está expuesto a antibióticos o cualquier cosa que pueda inhibir ese microbioma, ese sistema inmunológico se ve afectado más adelante en la vida. Este tema se relaciona con la agricultura y el cultivo de ciertas plantas. Una semilla que se cultiva en el suelo no es solo un pequeño paquete de información genética. Tienes todo tipo de microbios que crecen dentro de esa semilla y de su superficie, los cuales ayudarán a que la semilla se fortifique en su proceso de crecimiento. Descubrieron que si interrumpe ese microbioma desde el principio, esa planta realmente no crecerá, no tendrá ese microbioma para ayudarle a absorber la nutrición. Lo mismo sucede con nuestro sistema inmunológico desde el principio. Estamos hablando de la barrera intestinal. Existen estas cosas protectoras llamadas uniones intercelulares estrechas, que mantienen las células muy apretadas y seguras. Por lo que forman una buena barrera entre el interior y el exterior del intestino. Entonces, si hay un patógeno que intenta invadir el intestino, estas uniones estrechas evitan que lo haga.
El término médico para esto es permeabilidad intestinal. Por supuesto, es lo mismo que un intestino permeable. Hay agujeros en tu intestino que permiten que pasen cosas que luego no obtienen aprobación inmunológica. El cuerpo puede malinterpretar ciertas cosas. Tu sistema inmunológico podría atacarlas y desencadenar una guerra. Obtenemos inflamación, y luego podemos desarrollar enfermedades autoinmunes. Hay una proteína llamada sonulina, que regula estas uniones estrechas, y si esta proteína y las uniones estrechas no funcionan correctamente, el sistema inmunitario no tendrá la capacidad de diferenciar entre lo propio y lo ajeno. En otras palabras, tu sistema inmunológico puede cometer un error y comenzar a asignar incorrectamente el tejido propio como un patógeno extraño y comenzar a desarrollar los anticuerpos. Ya sea para la tiroides, el cerebro, lo que sea. Por lo tanto, esta proteína siempre está elevada en enfermedades autoinmunes, así como en muchas afecciones inflamatorias. Es el principal regulador de esa permeabilidad intestinal. Si nos fijamos en qué alimentos son mejores para una enfermedad autoinmune, serían aquellos alimentos que reducen la permeabilidad y que mantienen a raya la sonulina. Y evitan que ésta se eleve demasiado. Hice referencias cruzadas a muchos alimentos diferentes y otras cosas que se relacionan no solo con aumentar o disminuir la sonulina, sino también con afectar la permeabilidad intestinal, además de causar directamente enfermedades autoinmunes. Lo primero que ayuda a regular la sonulina es tu propio microbioma. Cualquier cosa que destruya tu microbioma va a ser muy mala para la situación. Cualquier cosa que lo apoye va a ser muy bueno. Estos microbios viven con nosotros y nos ayudan mucho. Una gran parte de nuestro sistema inmunológico se debe a ellos y creo que si observamos la diferencia entre hace 50 años y ahora, definitivamente no tenemos el número y la diversidad de microbiomas en nuestros intestinos. No tenemos la cantidad ni la diversidad de microbiomas en estos suelos. Creo que ese es realmente el núcleo del problema. Entonces, el primer alimento que voy a recomendar es un alimento probiótico como el chucrut, kimchi, kéfir, o cualquier cosa que brinde microbios benéficos. Es posible que también desees tomar un probiótico, pues la meta es aumentar la diversidad de microbios. En ese orden de idea también evitemos los antibióticos, pues se relacionan directamente y aumentan el intestino permeable. Aumentan la sonulina. Pueden causar enfermedades autoinmunes. A la primera señal de una enfermedad, no te apresures a tomar antibióticos. Pero si es necesario tomarlos, definitivamente toma un probiótico al mismo tiempo. Es muy importante. Cuando tomas un antibiótico, habrá ciertos microbios que sobrevivirán, que desarrollarán una resistencia a ese antibiótico. Ese microbio que ahora es resistente a ese antibiótico puede hacer algo llamado transferencia genética horizontal, donde comparte esta información con otros microbios que no estuvieron expuestos a ese antibiótico para darles los genes que los ayudaron a resistir ese antibiótico. Estos microbios pueden compartir información de un lado a otro y esto es parte del mecanismo de supervivencia que han desarrollado. Entonces la próxima vez que tomes el antibiótico, funcionará cada vez menos hasta el punto en que no funcionará en absoluto. Otro alimento potencialmente bueno para la autoinmunidad sería cualquier cosa fermentada. No estoy hablando de fermentados como la cerveza o el alcohol, sino de vegetales fermentados. Tienen microbios, la fibra que puede alimentar a los microbios. Tienen todo tipo de sustancias químicas secundarias que ayudan a mantener esa línea intestinal muy apretada. Pero si tienes una enfermedad autoinmune que implica daño en el intestino y hay demasiada inflamación,
entonces es posible que tengas un problema con las verduras en general. Es posible que tengas que ingerir una dieta carnívora por un tiempo. De lo contrario, podrías beneficiarte de las verduras y también de las verduras fermentadas. Las verduras contribuyen a un buen microbioma intestinal. Alimentan a los microbios de la fibra y los fitonutrientes que contienen respaldan en gran medida a la sonulina. Uno de esos nutrientes es el sulforafano que se encuentra en el brócoli, en sus brotes, en el repollo y en otras verduras crucíferas. El sulforafano ayuda directamente a revertir la alteración en el microbioma. Es un gran remedio para el Helicobacter pylori, una bacteria que está en el estómago y que puede salirse de control, volverse hostil en ciertos ambientes y luego crear úlceras. El sulforafano puede ayudar a matarla y ponerla en remisión. El sulforafano ayuda al revestimiento mucoso de tu intestino e inhibe directamente las condiciones autoinmunes como el lupus, la psoriasis y otras. Obtendrás la mayor cantidad de sulforafano de los brotes de brócoli o puedes tomar un suplemento de sulforafano. Ahora hablemos de lo que se debe evitar. El herbicida Roundup de Monsanto. Cualquier cosa que contenga glifosato, que se encuentra en cosas como los alimentos transgénicos o GMO. Si indagas es interesante, porque verás críticas mixtas. Por supuesto, los que dicen que el glifosato está bien, están financiados por empresas que tienen intereses creados. Pero el glifosato tiene una patente de antibiótico porque este mata microbios. Ciertos artículos en Internet dirán que el glifosato no es peligroso para los humanos porque el camino que interrumpe bioquímicamente no es parte del cuerpo humano. Pero sí es parte de los microbios que viven dentro de nuestro intestino y de los cuales dependemos. Por lo que definitivamente nos afecta desde el nivel del microbioma. El glifosato se encuentra en muchas cosas diferentes, incluso en cosas que no son GMO, incluido el trigo y otros granos. Sin mencionar la soya y el maíz, está por todas partes. Otra cosa realmente mala para las enfermedades autoinmunes es el gluten en ciertos granos. El gluten es una especie de término general para varios tipos de proteínas que tienen un efecto muy devastador en nuestro sistema gastrointestinal. Podrías pensar solo en la celiaquía, que es un trastorno muy grave, no tan común como otros trastornos. También hay intolerancia al gluten, sensibilidad al gluten, que es bastante común. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen problemas con el gluten? El gluten, tengas o no intolerancia, va a aumentar la sonulina. Así que abrirá las uniones estrechas en personas que no son sensibles a él, y el gran problema con el gluten es que es la única proteína que nuestros cuerpos no pueden digerir por completo. Si obtenemos esta proteína no digerida flotando en nuestro tracto gastrointestinal y luego abre el agujero en el intestino y lo atraviesa, vamos a comenzar a tener reacciones inmunitarias o al menos inflamación, especialmente si lo consumes de forma crónica, que es lo que hace la mayoría de la gente. Y lamentablemente en los últimos 20 años o más, el gluten ha aumentado en el trigo y en otros alimentos. Entonces, puedes imaginar la cantidad de inflamación que ocurre en nuestros intestinos sin que nos demos cuenta. El siguiente son los alimentos ricos en glutamina. La glutamina es buena para reducir la inflamación en el intestino. Es un aminoácido precursor del glutatión, que es uno de los antioxidantes más importantes de tu cuerpo. Los alimentos ricos en glutamina incluyen el repollo rojo, que es bueno para cualquier tipo de problema gastrointestinal, carne de res alimentada con pasto, huevos y pescados. Otras cosas que debes evitar son la glucosa y la fructosa pues aumentan la sonulina y aumentan la permeabilidad.
El alcohol es otra cosa que hará un agujero en el intestino y, por supuesto, los aceites vegetales como el aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de semilla de algodón, el aceite de canola. Estos aceites son altamente inflamatorios y definitivamente crearán una mayor permeabilidad. Las grasas trans también son realmente malas para el revestimiento intestinal. Otra cosa buena son las grasas omega 3 incluidas en el aceite de hígado de bacalao, el salmón y las sardinas. El omega 3 es realmente bueno para el intestino. Mantiene las uniones muy apretadas y reduce el riesgo de autoinmunidad. Lo último son los nutrientes para respaldar la sonulina y el revestimiento intestinal para que esté realmente apretado. El zinc, la vitamina D y la vitamina A, presente en yemas de huevo, hígado de res, mantequilla.